Om. 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 Namah Shivaya Gurave Satchidanandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha. Om Aim Gurave Namaha. Om Gum Guruvyo Namaha. Om Shanti 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 Hari Om. Hari Om. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema que se habla mucho hoy en día y al mismo tiempo a veces se ha entendido bien y otras veces no, ¿no? Y vamos a hablar de la conciencia, ¿no? La conciencia en sánscrito es chid o chit, ¿no? La conciencia es chid o chit, de las dos maneras se dice. Y hay una conciencia, digamos, superflua o una conciencia que responde a la sobrevivencia del cuerpo físico, que muchas veces a nivel idiomático se escribe con C solo, conciencia, y la conciencia que responde al espíritu, al alma, se escribe con SC. Más allá de lo idiomático, también a veces se traduce la palabra conciencia como el darse cuenta de algo, o darse cuenta que estoy vivo, que estoy en un lugar, que estoy sentado, o sentada, o que estoy comiendo, que estoy durmiendo, bueno, durmiendo no, pero que estoy caminando. Entonces, esa es la conciencia que responde al mundo de los sentidos, a una mente exteriorizada, ¿no? Y después está la conciencia, que es a la que hoy en día se está intentando cada vez más explorar, es el darse cuenta a quién soy, o qué soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué tengo que nacer, por qué tengo que morir, por qué tengo que envejecer, ¿no? Inclusive yo le pregunto a una persona, ¿quién sos vos? Y lo primero que responde es la conciencia del yo mundano, de este yo condicionado. Soy fulano, ¿no? Me llamo de tal manera, soy uruguayo, soy argentino, soy hindú, soy brasilero. Mientras que cuando yo le hago la misma pregunta a un ser realizado que tiene una espiritualidad más activa o un contacto más directo con lo más esencial, no me va a responder soy fulano o me llamo de tal o cual manera, sino que quizá la respuesta te sorprende. Soy el ser, soy lo eterno, soy lo intangible, soy el amor, ¿no? Soy la armonía, soy el universo, soy lo absoluto, etc. Entonces, la conciencia que responde al condicionamiento actual que vivimos todos es la conciencia que está ligada a la mente, es lo que la mente puede darse cuenta. Mientras que la conciencia que está ligada al espíritu es la que se da cuenta o la que se expande en los reinos más inexplorables por la mundanidad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno medita o cuando uno mantraliza o hace prácticas espirituales, está utilizando, está conectando ese darse cuenta, esa facultad inherente al alma con los reinos más altos. Mientras que también esa misma funcionalidad del ser, que es la conciencia, se puede conectar para darse cuenta que estás acá sentado o sentada. Entonces, que alguien está vivo, uno se da cuenta porque la conciencia es la principal fuente de comprobar que algo está vivo. Por eso alguien que apuesta a la vida en su más alta magnitud, entonces expande su conciencia y a todo lo que para los demás es insignificante,
para un ser consciente no lo es. No como por ejemplo comer o lo que sea. Entonces, la conciencia se va a expandir si yo hago contacto con el alma, con la divinidad. Y se va a contraer si hago contacto con el mundo y solo los tópicos que tienen que ver con la tercera dimensión o con el mundo cotidiano. Entonces, ¿qué es lo que hace un espiritualista? Como que juega en un sentido. Trata de vivir desde esa conciencia expandida y a veces la tiene que tridimensionar la conciencia para poder moverse acá. Pero él no pierde de vista que su conciencia es multidimensional. ¿No? Que la conciencia en un sentido vive en todas las dimensiones. Regándola, o no, si yo riego la conciencia en dimensiones a partir de la quinta dimensión hacia arriba, entonces voy a tener una vida muy activa en lo más esotérico, lo más profundo, lo más elevado. Y si riego la conciencia desde la cuarta, quinta dimensión hacia abajo, nosotros regamos mucho estar conscientes en la tercera dimensión. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a dormir? ¿Cuándo me voy a bañar? ¿Con qué me voy a vestir? ¿No? Entonces vivimos básicamente en una conciencia que se ha localizado en una tercera dimensión y que al mismo tiempo, como la conciencia es la facultad principal del alma, si está haciendo algo que le hace bien, no quiere que pare. El stop lo pone la limitación de la tercera dimensión o de la materia. La conciencia quiere seguir fluyendo por ahí, ¿no? Porque la conciencia es un fluido, una facultad fluida del alma, del ser. Y físicamente, el vehículo físico de la conciencia es la sangre. Entonces, por eso uno se corta, se lastima y toda tu atención te das cuenta enseguida donde está lastimado por la sangre. Entonces, que de hecho uno cuando nace está, los primeros tiempos, a no ser, está muy limitado a la conciencia de la vida anterior por la sangre en la cual nació, ¿no? Del padre o de la madre. Cuando uno se va buscando una conciencia más expandida, una conciencia más relacionada con la divinidad, una conciencia del macrocosmos, de lo más universal, ¿no? Una conciencia más espiritual, entonces toda la contracción que produce la conciencia limitante de la familia a veces o de la sangre va quedando, o uno se armoniza con eso o se desentiende de eso, ¿no? Entonces lo más apropiado sería armonizar con eso, ¿no? Pero no siempre es posible, ¿no? Entonces la conciencia va a ser eso esa facultad del ser que te multidimensiona, te hace dar cuenta de todo lo que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenés una experiencia espiritual, la propia conciencia te la está mostrando. Si vos conectás con el ser, mira lo que pasa, te dice. La conciencia es la voz que te ubica donde estás parado o parada, qué es lo que estás viviendo, te hace dar cuenta de lo que estás viviendo. Si es una experiencia, si es algo en el mundo, de pronto te da una conciencia bien práctica, te dice esto no lo hagas, te das cuenta que eso no lo puedes hacer. Y si es una conciencia del espíritu, también te dice, si querés sumar a esto, hace esto y no hagas aquello. Entonces, la conciencia va a ser la facultad que el alma tiene para poder presentificarte en el tiempo y el espacio en el que te estás moviendo. O si estás fuera del tiempo y el espacio. El alma no está sujeta al tiempo y el espacio. Pero cuando está encarnada tiene que tomar las leyes del cuerpo, ¿no? Por eso el alma es eterna, pero se vuelve como temporal dentro del cuerpo. Porque el cuerpo es temporal. Entonces, es la que te dice, cuida el cuerpo, porque es el envase donde yo vivo. Donde yo vivo, eso es la conciencia, ¿no? Cuando más consciente me doy de que vivo dentro del cuerpo, más lo trato como un elemento sagrado al cuerpo. Pero eso, ¿quién me dicta eso? La conciencia. Te hace dar cuenta que hay que tomar
cartas en el asunto de cuidar más el cuerpo, que es donde habitas. Entonces, la conciencia también es el vehículo que el alma tiene para hacer contacto con los reinos más profundos, ¿no? Por eso muchos maestros hablan de la expansión. La conciencia se expande o se contrae. O sea, cuando se expande, produce más visión. Te das más cuenta, te vuelve más sensible, te vuelve más expansivo, que eso generalmente se aplica a lo espiritual. Y cuando la conciencia se contrae mucho, produce menos visión, te das cuenta menos de las cosas, etc. Se vuelve cada vez como si fuera más chica. Cuando más haces contacto con el espíritu, más se agranda, por decirlo. Es como un aspecto, un ejemplo, quiero decir, no literal lo que voy a decir. Es como si fuera un músculo. Si lo usás, se agranda y toma una forma más dimensionada. Y si no lo usás, se atrofia y se contrae, ¿no? La conciencia, cuando uno hace contacto con lo suprafísico, lo metafísico, lo más elevado, la conciencia se va como expandiendo y empezás a ver detalles cada vez que otras personas por ahí no ven. Por eso los grandes maestros de pronto ven detalles en un discípulo que otros discípulos no lo pueden ver. O ¿no? Cuando cualquier maestro como Buda o Jesús estaban encarnados, veían detalles que después los pusieron en sus escritos o los pusieron en sus discursos, que la persona mundana no podía ver esas cosas más chiquitas, pero un ser con una conciencia expandida, con una conciencia en ascenso, podía verlo muy fácilmente. Mientras que una persona que estaba viviendo siempre o sirviendo a una conciencia en contracción, se le pasaba por delante y no se daba cuenta. De pronto, por ejemplo, una persona que está continuamente regando los tópicos del ser, del espíritu, del alma y de la divinidad, se da cuenta cuando si la meditación que hizo es bien, hoy estuvo bien, si hizo contacto o no. Al principio es muy burdo todo. Después la conciencia se va refinando más y la persona dice, bueno, en esto me estoy expandiendo, ¿no? Mi conciencia se está abriendo a una realidad más alta, más elevada, y en esto todavía no estoy pudiendo acceder, ¿no? Por ejemplo, mucha gente quiere acceder a los mundos metafísicos, enseguida quiere entrar en la quinta dimensión, quiere hacer uso o quiere acceder fácilmente a dimensiones más altas, pero si no puede con esta. Entonces, está bueno acceder a otras dimensiones, pero que no me desarmonicen la tridimensión también. Entonces, esto está re bueno porque la conciencia, cuando está en función del alma, va produciendo armonía generalizada. Cuando uno la densifica, esa conciencia, o la contrae para tener solo conciencia mundana o conciencia superficial, como que le está atrofiando la antena con lo más alto, con lo más elevado, ¿no? Por eso los maestros hablan, ¿no?, que son las prácticas espirituales son para elevar la conciencia hacia el alma o llevarla hacia el alma y después hacia la superalma o hacia la alma suprema, hacia la divinidad. Una persona que está trabajando para expandir su conciencia se vincula cada vez más con el universo. Inclusive se llena más de conocimiento, porque la palabra chit o chit se traduce como conciencia y también se traduce como conocimiento. ¿Por qué? Porque la conciencia aporta conocimiento. O sea, no es posible tener conciencia sin conocimiento, ¿no? Por ejemplo, a veces la conciencia revela algo y uno tiene que buscar en un libro o en un maestro la explicación de eso que se reveló. Pero la conciencia lo tiró sobre la mesa y después vos tenés que buscar el conocimiento apropiado para poder entender lo que la conciencia quiso mostrar, que normalmente viene del alma o viene de los reinos superiores, ¿no? Entonces, nunca puede haber una conciencia basada en la ignorancia.
La ignorancia es conciencia en contracción. El conocimiento es conciencia en expansión. Cuando más contacto con la conciencia tengo, más se va a expandir la gama de mi conocer, ¿no? Por eso el Bhagavad Gita nos enseña que yo le doy, dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Para aquel que quiere expandir su conciencia, yo le doy conocimiento sin causa, como que no lo buscó pero lo entiende y después lo fundamenta con libros o con explicaciones, ¿no? El alma empieza a revelar a través de la conciencia estados, conocimientos, visiones que uno no las buscó. Es más, no las buscó y muchas veces ni las pidió tampoco. Pero la conciencia lo revela. Y después uno tiene que darle una explicación humana, mundana, y tiene que salir a los libros, a los maestros, a las escrituras, a los yastras, para entender qué es lo que el alma quiso decir a través de la expansión de esa conciencia, ¿no? Y eso también, ¿no? Como una bajada de línea, como dicen, ¿no? Como que bajó una comprensión de esferas superiores, pero uno le tiene que dar palabras humanas. A veces la conciencia no puede expresarse en palabras humanas. Por eso cuando uno tiene una conexión muy fuerte con la conciencia interna o con el alma suprema, le cuesta ponerlo en palabras. Es más, no puede a veces ni siquiera reproducir eso que pasó. Lo explica lo más posible dentro del condicionamiento del lenguaje. Pero hay partes que la conciencia vivió que siguen como cosiéndose adentro, que no pueden ser expresadas en palabras. Entonces la conciencia es ese darse cuenta de que la vida pulsa en todo y que nada está separado de nada, ¿no? Que vivimos en una unidad permanente, que la separación es solo una división ilusoria para contraer la conciencia. Cuando más expando mi conciencia, más me doy dando cuenta de la unidad inherente de la vida. Cuando más contraigo mi conciencia, o sea, menos riego mi relación con ella y por lo tanto mi relación con el alma, más dual me vuelvo, más contraído me vuelvo, más separado de los demás me vuelvo. Cuando mi conciencia, que es el puente o la manifestación de que mi alma está dentro del cuerpo, hago contacto con ella, me vuelve cada vez más unido. En realidad no me vuelve unido, me recupera esa unidad inherente que tengo y me va tirando poco a poco esos pensamientos duales, esos pensamientos de separación, esos pensamientos que me separan de otros, que me vuelve cercanos a unos y lejanos a otros. Entonces, la conciencia se va expandiendo en la espiritualidad, cuando uno practica técnicas de espiritualidad, cuando tiene un gurú, cuando tiene un guía, y en un momento cuando la conciencia está muy expandida, ya el cuerpo no es necesario tenerlo más, no es necesario tener una mente condicionada, y ahí uno, ¿no?, se vuelve un ser o recupera su unidad con el universo, ¿no? Y inclusive se dice en la India que a veces ese ser, ¿no?, se queda como, deja este mundo y queda como en otras dimensiones ayudando, ¿no?, a la humanidad, ¿no? Para no quedar, digamos, atado a la tridimensión, pero sí queda al servicio del universo en esa conciencia expansiva, ¿no? Entonces, si vos expandís tu conciencia, vas a ver que los detalles de la vida espiritual son muy vitales si querés seguir avanzando en ella. Cuando no te interesa hacer contacto con una conciencia en expansión, los detalles de la vida espiritual no te interesan y ni siquiera te interesa la espiritualidad, solo te interesa lo relacionado con el mundo, que tenelo presente, que la conciencia te lo dicta de alguna manera, que eso va a terminar. El cuerpo va a terminar, la mente va a terminar, y todos los logros que vos hagas en función de la conciencia, de elevarte, de trascender, de esforzarte,
eso va a vivir con vos para siempre, no vas a perder. En este sendero no hay ni pérdida ni disminución alguna, dice el Bhagavad Gita. Y cualquier avance que hagas te acompaña para siempre, ¿no? Si vos te expandís un poco en la conciencia, aunque después te olvides y te tome de vuelta el mundo de la ilusión, ese pequeño o gran avance que hiciste te va siempre, es como una cuenta o una acumulación que tenés en una cuenta que no perdés jamás. Todo lo que la cuenta que le pongas al mundo va a desaparecer con el mundo. Entonces la conciencia es regar la relación con el alma. Es lo que el alma se da cuenta, porque el alma es multidimensional y su vehículo principal es la conciencia, que uno ama, el amor es el puente entre la conciencia, el alma y Dios. Esta trinidad no falla nunca, conciencia, alma y Dios. Cuando eso está en armonía se llama amor. No se puede hablar amor si no hay conciencia, no se puede hablar de amor si no hay alma, y no se puede amar de amor si no se habla de la divinidad. El amor en su más pura manifestación es la unión inseparable de la conciencia, el alma y la divinidad. Eso es una reflexión muy profunda de la India y del Vedanta. Amor es conciencia, alma y divinidad. Esa triple unidad es lo que nosotros después llamamos amor, que es la gran energía que mueve el universo. Yo te invito a que reflexiones si querés unir la conciencia, el alma y la divinidad para generar un mundo basado en el amor y la unidad. Muchas gracias. Hari Om Tat Sat.